Un arte bello hace un alma bella. Esta frase la digo porque el día de hoy estoy con Carito, mi hermana, y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es sobre el arte. Entonces, precisamente, ya también he hecho otra entrevista con mi hermana acá en mi canal sobre el homeschooling y también hablamos en ese video un poco sobre el arte. Entonces también quiero que nos comentes un poco sobre cómo ha sido, también cómo te llegó el arte a ti, cómo te sientes con el arte y todo eso. Bueno, Juli, antes que nada, gracias por el espacio, por estar nuevamente aquí. A pesar de que compartimos diariamente, generar estos espacios de conversación es muy chévere porque nos pone en un rol distinto a hermanos y ya nos pone como en un de compañeros, ¿no? Que bueno, realmente esos son los hermanos. Hagamos un video sobre ese tema. Bueno, respondiendo tu pregunta, y quiero aquí aclarar que no soy experta en arte, siempre hago esta aclaración cuando voy a dar mi opinión acerca del arte, porque quizás estamos en una época muy de críticos de arte, críticos literarios. Bueno, yo no soy eso, realmente no me considero experta, ni siquiera me considero artista porque no lo soy realmente. Y quería aclararlo como para decirles que yo simplemente voy a compartir una opinión, un punto de vista que he desarrollado a raíz de las diferentes experiencias que me ha traído tanto el arte como muchas otras áreas. Entonces, para iniciar, quiero compartirles cómo llegó el arte a mi vida, porque no ha sido desde siempre, realmente es muy reciente. No fui como esa historia donde no, desde muy pequeña mis papás me mostraron el arte, o yo crecí en medio de música, o crecí en medio, no sé, de pinturas. No, realmente no. Yo crecí en medio de medicamentos, yo crecí en medio de jeringas. Realmente el ambiente donde yo crecí era muy farmacéutico, muy médico. Entonces yo crezco en un hogar en Bogotá donde pues nunca se vio el arte tan vivo. Lo único, y aquí hay una anécdota, que yo sabía del arte musical era rancheras y música popular, era como lo único, por mi abuelita. Mi abuelita pues es una mujer del campo y ella todo el día escuchaba música popular y rancheras, y pues por consiguiente nosotros, porque nosotros vivíamos, bueno, ella vivía con nosotros, nos cuidaba mientras mi mamá trabajaba como madre soltera. Bueno, esta historia ya la tengo completa. Sin embargo, yo nunca tuve el arte presente, o el arte, por decirlo de alguna forma, que fuera el protagonista de mi vida. Nunca fue así realmente. Simplemente era algo que yo escuchaba en la clase de artística, que hacíamos figuritas de origami y ya, ese era mi arte realmente. Ya fue mucho después, en pandemia, que esta historia también ya le he contado, donde cuando salimos del colegio, cuando iniciamos homeschooling, yo estaba en un punto de rebeldía muy grande, y de pronto no sé si puedes dejar el videito pues para que lo vayan a ver y se hagan un contexto. Pero el punto es que allí mi madre, cuando salimos del colegio, yo estaba muy brava por esto y yo no quería hacer, quería ir en contra de ella. Entonces ella me dijo: mira, Carol, tú tienes que hacer algo. Y todavía no lo dice: ustedes tienen que hacer algo. Entonces, o vas a escribir, o vas a dibujar, o vas a leer, o vas a hacer cualquier cosa, pero tienes que hacer algo. Yo recuerdo que en ese momento empecé a estudiar unos videos, pero empecé a dibujar, empecé a hacer algunas cositas. Desde siempre me había llamado la atención el dibujo, pero pues no era nada realmente algo serio, por decirlo de alguna forma. Pero allí yo inicio a dibujar y no me quedó tan mal. Yo hago el primer paisaje, que por aquí les puedes poner de pronto la foto, se llama Cielo Azulado, por el azul del cielo. Ya muchos me han preguntado: cielo azulado, ¿verdad? Del quién. No, cielo azulado por el azul. Y recuerdo que en esos días había escuchado esa frase en una canción, entonces bueno, se lo puse. Esa fue la primera vez que yo toqué el arte, pero a partir de ahí empiezo a hacer otras cosas porque me gustó el resultado, que tú también lo viste. Y así es como llega el arte a mi vida, pero realmente eso se duerme. Yo no volví a hacer nada de arte, al menos no que recuerde. Nunca fue consciente hasta que llegamos a Jardín. Y yo he hablado con varios amigos aquí en Jardín y me comentan eso, de que Jardín tiene ese poder como de sacarte el arte interior. Jardín es un pueblo muy artístico, y en sí el pueblo es arte. Inclusive en estos días estábamos en Narrativas Pueblerinas, un evento aquí, y se nos hablaba de que Jardín se fundó porque
Jardín es así porque sus fundadores eran poetas a su modo. Esta es una frase de Manuel Mejía Vallejo. Entonces es muy interesante como cuando yo llego aquí, regresamos de Perú, yo veo algunas cosas y me inicio a interesar nuevamente por el arte. ¿Por qué? Porque recuerdo mucho, este es otro video que tengo varios videos acerca de esas historias de la escritura, también se lo puedes dejar, donde cuento esta historia de que al regresar de Perú, mi mamá me dice que lo deje todo y que me ponga a escribir. Entonces ahí, eso fue antes de Perú, que me ponga a escribir durante 3 meses. Yo ya estaba con todo este cuento de la marca personal, de que era conferencista, bueno, la historia está completa. El punto es que como yo no quería escribir, mi mamá recordó esos dibujos que me había dicho que hiciera en pandemia, que yo hice, me dijo, o dibuje. Y yo empiezo a dibujar, pero realmente me enfoqué más en la escritura. Hice 2, 3 dibujitos, hice algunas cositas, me quedaron chéveres según yo, y ya, lo abandoné. Ya fue después, ahí sí, cuando regresamos de Perú, que también he contado la historia de que me metí en el rol de conferencista y de que luego me frustré porque ya no lo estaba realizando, es que empiezo a pintar. Y ahí es cuando sale ya toda la historia que inicia, de que inicio a pintar pájaros, de que inicio a pintar el carriquí, el barranquero, inicio en la cabaña. Entonces fue un descubrimiento muy grande y así fue como llega el arte a mi vida inconscientemente. Yo recuerdo que en ese momento, la verdad, yo no recuerdo por qué me surgió eso de pintar. De pronto hay algún dato que se me esté pasando, pero en sí no hubo como un detonante, sino simplemente como una inspiración. Recuerdo que en ese momento mi mamá, ya me había pasado eso varias veces y mi mamá me dijo, no, pero vas a comprar de las pinturas chiquititas, de esas de niños. Yo tenía la cajita y con esa hice mi primera pintura, que por aquí les dejamos una foto, que fue un barranquero. Entonces a partir de allí yo fui descubriendo, pero el arte en sí, y ya creo que me estoy tomando el espacio, no sé qué quieras comentarme, pero el arte en sí a partir de ahí deja de ser eso abstracto, algo que yo nunca había tocado, y empieza a ser parte de mi vida. Porque yo recuerdo que ese proceso, en ese punto, yo me sentía muy mal porque ya no estaba realizando las conferencias, porque yo me había metido en un rol de que yo tenía que ser conferencista, y esto también lo hablábamos mucho en Porque Somos un Proceso. Estoy preparando un video donde hablo acerca de los polímatas, de Leonardo da Vinci, bueno, tantos referentes que estamos muy de acuerdo en ese punto que tú también lo has mencionado. Y allí es cuando yo me doy cuenta de que no tanto la sociedad, porque mi mamá siempre me había tratado de alejar de eso, sino yo misma me había encajado en un solo rol y yo juraba que yo no iba a salir de ahí en toda mi vida, una niña de 15 años pensando esas locuras. Y aquí cuando descubro el arte fue como un salvador, porque yo en ese momento me sentía realmente mal y lo que hice fue pintar. Yo pintaba de día, de noche, que a ti te consta en la cabaña. De día, de noche saqué 2 cuadros, hice luego otro cuadro que fue el de la cabaña, que también aquí les dejamos fotos, y pintaba y pintaba y pintaba y no dejaba de pintar. Y si bien no salieron tantas cosas, porque como eran mis primeras pinturas, pues me demoraba muchísimo para sacar un color, porque yo no fui de las que compré todos los colores, sino simplemente los primarios. Entonces para sacar el verde del tono exacto de la hoja, porque me puse a pintar un paisaje real, eso era todo un cuento. Y en estos días veía yo la pintura y yo decía, wow, qué diferente pintaba. Ahora ya no pinto así, pero en sí fue un proceso muy bonito. Y así llega el arte a mi vida, ya te doy paso. Y que ya después llega el arte escrito. O sea, fue como el arte de pintura llegó en ese momento. Fue el único arte que yo creía que era lo único que hacían los artistas, era como pintar. Bajo mi concepto, era como lo que yo pensaba erróneamente en ese momento. Sí, precisamente quiero hablar un poco de este último punto que dijiste. Y es que justo ayer vi un video de un señor que decía, porque una cosa que yo quiero es aprender a dibujar retrato, pero no, mejor no les muestro fotos, no voy a mostrar fotos. Salen demonios. Entonces yo veo videos para cómo mejorar el retrato. Y entonces él decía de que para mejorar en el dibujo también se pueden intercalar entre varios tipos de arte. Y también esto se puede ver como una polimatía dentro del arte, que también me gusta mucho hacerlo. Y es que, por ejemplo, ahorita, lo último que estoy haciendo es también pintar estoy pintando cuadritos chiquitos. Y entonces también, por ejemplo, me gusta el dibujo.
y también hice una escultura de una abejita. Y entonces también hago crochet. Y entonces también me gusta sembrar maticas. Y entonces también, y entonces es como que se va intercalando entre los distintos artes. Y él decía, con la estructura, con moldear cosas y todo eso, se aprende a como ver en la forma 3D, los movimientos, las formas, todo. Ya con, por ejemplo, el dibujo, decía él, se aprende de, por ejemplo, el parecido, toda esta parte. Ya con la pintura, decía él, se aprende mucho de sombras. Y entonces es también como que cada cosa va añadiendo algo nuevo a tu biblioteca de Alejandría interna. Porque también ahora estoy leyendo un libro que me está gustando muchísimo, que se llama El infinito en un junco. Y también habla sobre la biblioteca de Alejandría, Grecia, pues Alejandría, Macedonia y todo esto. Y es precisamente eso de que un ser humano como que no es solo una cosa, pues un ser humano, un animal, lo que sea, no es solo una cosa, es una combinación de muchas cosas. Y entonces si es una combinación de muchas cosas en lo físico, una combinación de muchos átomos, de todo, también lo puede ser en lo psíquico. Puede ser una combinación de arte, de literatura, de pintura, por ejemplo, también hay otro tipo de arte, que es el macramé, que es tejer con las manos. Y entonces es ver que hay muchísimas posibilidades de hacer cosas muy distintas y aprender, porque es precisamente eso lo que el fin de la existencia se puede decir, es evolucionar. También lo dice en la película de las 9 revelaciones, que habla precisamente sobre que el fin de esta existencia es aprender, evolucionar y continuar con nuestra existencia. Entonces eso era como lo que quería decir. Y quiero que nos cuentes una historia muy particular, que es la historia del mural a lápiz. Ah, bueno. Perdón que tengo un poquito de gripa, entonces si me escuchan por ahí con la voz, discúlpenme. Antes de responder tu pregunta, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Ya les comenté que estoy realizando un video y dentro de este video hay pues la definición de polímata, que por aquí se las quiero leer, que es como lo que tú estabas comentando también, y dice: el significado de polímatas es personas con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanistas. Entonces es como tener conocimientos, aquí dice grandes, no sé hasta qué punto grandes, porque también ahí viene el tema que comentábamos en la entrevista, de que cuando tú dices ya yo conozco acerca de este tema, estás cerrando la puerta, estás dejando de aprender, que era lo que tú decías, el fin de la existencia. Y yo le agregaría algo más a esto de aprender y continuar, y sería también transmitir y servir. ¿Por qué le agrego esto? Porque en ocasiones nosotros aprendemos muchísimo, pero no compartimos ese conocimiento, que me pasa seguido, que nos pasa seguido, que nuestra madre en especial siempre nos dicen grábenlo y compártanlo. ¿Por qué? Porque al transmitir esto se va expandiendo y vamos comprendiendo muchas cosas. El día de ayer hablaba una persona del resguardo indígena aquí en Jardín, nos hablaba de esto, de que la tradición oral es algo muy importante y rescatarlo es algo que se debe continuar. Todas las historias que nos cuentan nuestros padres y nuestros abuelos siguen para siempre, las lecciones de vida. Entonces esto es algo que desde muy pequeña mi madre siempre ha hecho con nosotros, y es el hecho de siempre estar contando las historias. Y eso nos hace evolucionar, nos hace conocer y transmitir. Bueno, el mural a lápiz. Yo creo que fue de las primeras obras que vi, pues como reflexionando. Después de los tauretes. Después sí, pero de que no que vi, sino que fui consciente de que era una obra. ¿Cómo es la historia del mural a lápiz? Cuando yo dejo pues, de realizar este tema de mis conferencias, bueno, todo esto, hago esta pausa porque mi mamá me lo dijo: vas a dejar de hacerlo y te vas a poner a escribir sobre ti, que bueno, eso es toda una historia. Ahí un día bajamos al pueblo, nosotros vivíamos en una cabaña,
Y bueno, mi mamá me dice, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un blog? ¿Necesitas un lápiz? ¿Qué necesitas? Y yo le digo, no, no necesito nada, porque yo ya lo estoy haciendo. O sea, yo estaba súper brava, pero pues realmente se necesitaba cuadernos y lápiz, pero yo le dije que no. Recuerdo que en ese día ella me dice, no vas a usar colores, porque ahora mi excusa era hacer cosas con muchos adornos, muchos colores, pero se salía del mensaje principal, que era saber quién era yo, autoconocimiento y escribir sobre mí. Me dice, vas a dejar de usar colores, solo vas a usar lápiz. Y yo recuerdo que en ese momento le dije, ¿y qué voy a hacer con un pinche lápiz? O sea, le respondí de manera muy grosera, yo le dije, ¿qué voy a hacer con un simple lápiz? Bueno, yo no digo pinche, la verdad no uso esa palabra, sino fue como, ¿qué voy a hacer con un simple lápiz? Pero fue muy fastidiada. Y bueno, ella no me dijo nada en ese momento, ya continuamos. Y este día, por la misma cuadra de esta papelería, está el vivero, que ya yo he hablado también acerca del vivero, que es un lugar que amamos, bueno, con Juli, bueno, yo, es de mis lugares favoritos, que a raíz de eso conocemos a muchas personas que nos llevan al museo, bueno, que es otro proyecto que amamos. Y el punto aquí central es que llegamos a este lugar, y allí hay una pared con un mural a lápiz, no sé, puedes poner por aquí una foto. Ese día, preguntamos, yo veo el mural y mi mamá me dice, eso es lo que puedes hacer con un simple lápiz. Y fue, o sea, este punto siempre lo recuerdo, siempre cuento esta historia, porque fue un punto donde yo digo, wow, o sea, ¿qué puedes hacer con un simple lápiz? Y es un mural precioso, a mí me encanta. Y a partir de ese día el arte inicia no solo desde la parte en sí artística, que tú, bueno, nos comentabas de los diferentes tipos de artes, que, bueno, Polímata no solo se ve rodeado como un mismo núcleo, como del arte, por ejemplo, sino de las ciencias, de tantos aspectos, de muchas cosas. Sin embargo, en este punto, la primera forma en que a mí llega el arte es así. O bueno, yo diría la segunda, pero que veo arte exterior, sería como de las primeras, porque yo soy consciente y a través del arte es que inicio a transformar mi vida en ese punto. Porque yo digo, wow, ¿qué puedes hacer solo con un lápiz? Y a partir de allí fue seguir y seguir viendo que la vida es arte. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un mural, que es lo que comparto mucho en los recorridos, aunque bueno, tú haces más recorridos que yo, sin embargo, en los recorridos que yo realizo, hago algunos recorridos especiales con grupos distintos. Hice uno, por ejemplo, con unos niños, que también dejamos fotos por acá, y yo a ellos les decía, miren, acérquense a este mural. Son brochazos, son colores juntos, y si se acercan más no van a ver nada. Pero cuando se alejan ven un mural, y de eso se trata la vida también. Entonces, a partir de estas lecciones que me fue compartiendo el arte, que el arte es toda una meditación, o sea, el arte nos enseña no solo como tal para la obra, sino nos enseña para la vida. El arte nos transmite para la vida. Al menos ese es mi punto de vista. Entonces cuando yo veo esto, este mural en específico, pues obviamente me da chico palo, o sea, me da una rabia tremenda. En primer lugar fue como rabia yo como de que sí, yo soy el o sea, fue un no, pero ¿cómo es posible que esto exista? Y ya después con el tiempo fue amarlo, fue amar no solo ese mural, sino todo el resto de arte que vino de ahí para adelante. Y esa es la forma en la que a mí llega el arte, que si hubiese llegado de otra manera, quizás si yo hubiese crecido con el arte a mi alrededor no me hubiera dado cuenta, porque era algo como obvio. Y en jardín, a ver tanto arte era como inevitable casi, o sea, es casi inevitable no rodearte de esto. Y que bueno, ya después vinieron los otros tipos de artes, pero este fue el primero. Y fue un arte de expresión también, porque conocemos a un chico que dibujaba para expresar. Y ese mismo día que estaba en el vivero, entonces yo jamás olvido ni a ese mural, ni a ese chico, ni sus dibujos, porque mi mamá casi regañándome me dijo, mira, es que eso es lo que usted debería hacer, eso es lo que yo quiero que tú hagas, que expreses realmente tu esencia a través de lo que sea. Pero en ese momento estábamos viendo el arte en específico. Así es la historia del mural a lápiz. Entonces sí, eso es como lo que decías. Y es precisamente también acá hay muchos niños que nacen hijos de artistas y hacen unos dibujos espectaculares y son tremendos, precisamente el que dices. Y bueno, últimamente pues sí, ya el mural tiene algunos colores y algunas cosas, pero el día que fuimos era solo lápiz. Entonces eso es una parte. Y también otra cosa, de que dos cosas.
Una que el otro día escuché a una señora que me pareció tremendo porque viaja pintando, viaja por distintas partes pintando con acuarela. Entonces ella decía en una entrevista que nosotros, la mayoría de personas siempre nacemos y pues nos desarrollamos y todo, pero en una etapa de la infancia alguna vez pintamos y que dejamos de pintar porque hay dos opciones. Primero, porque nos comparábamos con los demás y decíamos, no, pero es que ahí está el miedo al que diré. Y decíamos, no, pero es que a mí se me salió tal rayón. Que es un video, perdón, para aclararlo, Sí. es un video que grabamos también si lo quieres dejar junto a Vía, porque más que el miedo al que dirán, inicia el miedo al que diré, que ya nos vas a compartir. Y entonces la otra opción es también porque tenías muchas cosas y entonces dejaste eso de un lado. Entonces eso es por lo general lo que sucede. Y también hablaba precisamente sobre que después cuando dejamos ese arte, en realidad sí habíamos pintado, pero lo abandonamos para nunca más regresar a él. Y entonces lo que esa señora hizo fue precisamente volver al arte. Entonces volvía a pintar, viaja con sus acuarelas, viaja pintando. También me gustan mucho sus reels porque lo que hace es que muestra artefactos antiguos de viajeros. Entonces es tremendo también como mostraba un cosito chino que era, perdón, te cojo esto, era como un esferito y que tenía una cubierta, pero en realidad era un pincel y tenía una patica o algo así, un circulito abajo, en donde ahí se guardaba la tinta. Entonces era como una forma de viajar y escribiendo en sus cuadernos, en sus papiros. Entonces es precisamente eso. Ya también quiero contar que a mí el arte también llegó por otra forma, porque mi hermana empieza a pintar en la pandemia. Entonces lo que decías del cielo bueno, azulado a dibujar, y todo eso. ¿no? Realmente. Eso, a dibujar el cielo azulado y todo eso. Y ya después cuando llegamos a la cabaña empiezas a pintar. Y entonces pues yo veía a Carito, pues sí, pintaba y todo. Y yo hice como 3 cuadritos pequeños, pero en realidad no estaba como enfocado en eso. Hasta que un día llega una artista muy tremenda acá en Jardín y lleva unos materitos chiquitos. Y entonces nos dice que pintemos. Y nosotros pues bueno, la acompañamos a pintar y yo pinto en ese materito un carriquín, que es un ave de aquí, bueno, no de aquí, pero sí que está muy presente aquí en Jardín. Y entonces pues a mí no me gustó, porque a mí me gusta como las cosas muy realistas. Bueno, tampoco muy realistas, pero sí como que realistas. Y pues no estaba muy realista. Pero igual me quedó como esa chispita ahí de seguir pintando. Y precisamente por eso me gusta mucho lo que estamos haciendo ahorita del museo. Porque he como sacado toda esa parte también, porque he pintado más, he hecho algunos cuadritos y todo eso. Y me gusta muchísimo también lo que estamos haciendo allá en el museo. Y es precisamente también como que fue esa parte con lo que iniciamos con el arte. Entonces, eso era, no sé si quieras decir algo más. Sí, yo creo que más allá de la obra en sí, como verlo como una obra, es el significado que hay detrás. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y es algo que también se vive, por eso al principio aclaré que no era experta en el tema, simplemente quería compartir mi punto. Yo hablo mucho de que el arte es expresión. Para mí el arte es expresión y es como una herramienta para transmitir eso que llevas dentro también, o para transmitir eso que ves, eso que observas, porque no necesariamente, o bueno, sí, pero no tanto, debe ser algo súper intrínseco, trascendental que saques, que estamos en ocasiones pensando en eso, sino también puede ser una observación que tú realizaste y que te llama mucho la atención. Entonces, no sé, si por ejemplo te llama mucho la atención esta mariposa en específico y tú investigaste acerca de ella, conoces su significado, ya luego plasmarla en un cuadro lo hace muy lindo. O por ejemplo, también voy a poner por aquí otro que es una de las que más me gusta que yo he realizado, que es súper sencilla la verdad, en ese momento no pintaba tan chévere según, bueno, el concepto, que ya ahí viene un montón de cosas de que es arte y que no, bueno. El punto es que yo aquí hice esta obra donde su significado es arte y días, de arterias, de arterias, y era como dividir la palabra en arte y días. Y en este punto yo saqué de mí, realmente fue como una inspiración y yo dije, claro, así como las arterias mantienen vivo al ser humano,
el arte mantiene vivo al creativo. Y en este sentido en el que lo decía, en que es su herramienta, es su manera de expresarse, es como la voz, por ejemplo. La voz es otra manera de arte y ya luego a partir de allí se van viendo muchas cosas, que el arte no solo es pintura, que era mi error, que ya luego yo conocí el arte escrito, el arte hablado, el arte actuado, y en sí hay un concepto muy lindo y es el arte en todo, absolutamente todo, en el sentido de que tú como persona puedes ser arte. Entonces, por ejemplo, ese acto de vestirte, el acto de cómo te mueves, de cómo te expresas, todo eso está diciendo algo de ti, que le llaman marca personal. Sin embargo, si vamos más allá, eso también se puede convertir en arte. La manera en que tú te vistes, tú te conviertes en una expresión, porque a través de eso también expresas. Entonces, son cosas muy interesantes que yo fui hallando ya después del tiempo, que sigo conociendo, y en especial este tema de que el arte no solo es pintado, ya luego conocí, bueno, la poesía, que me ha parecido preciosa, y todo esto que también es arte, es como darse cuenta de que arte es expresión, al menos para mí, que lo podemos hallar en todo, en especial en la naturaleza. Yo creo que muchos artistas se han visto influidos por la naturaleza, aquí en Jardín hay muchos, y es como eso que nos inspira, que en muchas ocasiones vemos reflejado a Dios a través de la naturaleza. Lo vemos en Él, lo vemos en todas partes. Entonces, bueno, ya aquí me estoy yendo a temas muy abstractos, sin embargo, ese sería como el mensaje de que no nos centremos quizás en el arte en sí, en la pintura, en el poema o en lo que tú quieras, sino que nos demos cuenta que es una lección de vida y que en general podemos apreciarlo todo a través de un arte, de verlo y como romantizar, no tanto romantizarlo, creo que eso está muy usado ahora, sino embellecerlo. Ese tema de embellecer lo cotidiano también, bueno, eso ya es todo un tema, pero en sí creo que sería como eso. Ya para cerrar, es darnos cuenta de que el arte nos habita en todo momento, de que podemos verlo mucho más allá de las plantas y así en general, y de que dejemos que este arte se ingrese como una filosofía de vida también, que nos muestre esos aprendizajes y en sí como personas que nos convirtamos en artistas, o bueno, si no lo queremos ver así porque ese es un título también o una etiqueta, que nos convirtamos en creadores de belleza a nuestro alrededor. Entonces creo que sería eso. Quizás podamos hacer más entrevistas hablando de varios conceptos que hay en el arte, porque ya ahora hay muchas corrientes artísticas, pero en general es eso, es verlo, apreciarlo y también crearlo en dado momento. Sí, precisamente lo que decías, lo de la inspiración y todo eso y el arte de las plantas y todo eso, también era como que, pues en el libro que estoy leyendo, en el del infinito en un junco, decía que los bosques, en esa época los de Grecia, creían pues en los mitos y todo eso, y entonces decía, en la mitología y todo eso, y entonces decía que ellos le cedían los bosques a las musas para la inspiración, o sea, hacían rituales en los bosques para las musas, o sea, las 9 diosas de la inspiración. Entonces es precisamente que desde la antigüedad ya se ha visto que la inspiración siempre llega en entornos naturales, porque precisamente de ahí venimos. Claro. También las plantas se puede decir que son como el arte de Dios, de esa fuente creadora, esa geometría tan singular que tienen las plantas. Y también por otra parte, lo que decías de que también se me vino una frase con lo que decías, y era sobre, no me acuerdo quién la dijo, y decía, es que arte, según como lo veía esa persona, arte es lo que te devuelva a la vida. Y no es por como que, ay, no, es que ya no quería seguir viviendo esa persona, no sé qué. No, es que precisamente como lo decía el libro del... Chispe. Ajá, lo que es el libro de las 5 de la mañana, del club de las 5 de la mañana, es que es precisamente que las personas mueren a los 20, pero los entierran a los 80. Entonces, porque en realidad no viven una vida con sentido y una vida como en realidad la quieren vivir. Muchas gracias, Mili. Muchas gracias, Me Katy. encantó estar por aquí y estamos en contacto para seguir haciendo más de estas entrevistas. Bueno, chao. Chao.